Y ahora mismo damos la bienvenida a nuestro querido padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, para compartir un mensaje de fe y esperanza. Gerardo, muy buenos días. Carlos, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Domingo de Fiesta para conocer un poco más en profundidad la palabra del Señor. Me dará pues mucho gusto conversar contigo, Carlos, y con ustedes y discutir y conversar acerca de ese evangelio tan bonito. Entonces, Gerardo, de inmediato escuchamos la palabra de Dios. ¿De qué se trata el evangelio de hoy? Con mucho gusto, Carlos. Mira, 40 días después de la resurrección de Jesús, la iglesia celebra la solemnidad de la ascensión del Señor. Esos 40 días se cumplieron el jueves pasado. Sin embargo, por motivos pastorales, en muchos lugares esa celebración se suele pasar al domingo siguiente, es decir, en nuestro caso, al día de hoy. Hoy pues estamos celebrando la ascensión del Señor. Bueno, pues resulta que en el ciclo A, y estamos en el año del ciclo A, el texto que celebra la ascensión de Jesús es el final del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar. Y si se fijaron, en este texto no se nos dice explícitamente que Jesús ascendió a los cielos. Es decir, no se nos habla de la ascensión. Por tanto, será necesario que nos apoyemos en el texto de los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura de la misa de hoy. En ese texto de Hechos 1, 2 al 3, Lucas nos dice que Jesús, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Y a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reinado de Dios. Así que, Carlos, me dará pues mucho gusto conversar contigo acerca de la ascensión de Jesús. De acuerdo, Gerardo, y ya tengo mi primera pregunta. Gerardo, ¿por qué la ascensión tuvo lugar 40 días después de la resurrección? ¿Por qué no más días o menos días? Bueno, Carlos, resulta que en la Escritura el número 40 es un número simbólico muy usado. Por ejemplo, se nos habla de 40 días de diluvio, 40 días de Moisés en el Horeb, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto. Lo importante es que no hay que entender el número 40 en forma fija, como si fuesen exactamente 40 días o 40 años calendario. Para los autores bíblicos, el número de días o de años calendario no es lo importante. El número 40 solo nos indica que fue un largo tiempo, un tiempo indeterminado. Y este largo tiempo indica dos cosas. De una parte, indica el tiempo necesario para demostrar lo que se desea demostrar. Dice el libro de Hechos que en ese tiempo Jesús les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Aunque finalmente parece que esas pruebas no fueron suficientes, pues en el Evangelio de Mateo de hoy nos dice que al verlo, ellos se postraron. Sin embargo, algunos dudaban. Las dudas de algunos indican que su presencia no fue del todo convincente. Y eso se debe a que la resurrección es un asunto más de fe que de razón. Sin embargo, toda la coherencia, razonamiento y lógica del cristianismo se apoya en el hecho de que resucitó. Y esto nos exige una fe total. Pues como dice Pablo, si no creemos que resucitó, nuestra fe es insostenible. Y esto porque la resurrección no se demuestra, sino se experimenta. Así como el amor. El amor se experimenta. No se puede demostrar en un laboratorio. Tampoco la resurrección. Ahora, Gerardo, dijiste que el número 40 indicaba dos cosas. Y entendí que la primera es que el 40 indica un tiempo indeterminado, ¿verdad? Un largo tiempo. El tiempo suficiente para hacer lo que hay que hacer. Pero, ¿y cuál es la otra cosa que indica el número 40? Mira, la segunda cosa que indica es el 40 es que es un tiempo de cambio, de transición, de preparación para lo que viene. Por ejemplo, terminó el diluvio, que duró 40 días, y se inició una nueva era. O terminó el tiempo de deambular por el desierto, que duró 40 años, y después empezó la época de asentarse en la tierra prometida. En el caso de la ascensión, dice Hechos que durante esos 40 días, ese largo tiempo,
Jesús les habló del reino de Dios, es decir, se dedicó a completar, pero ahora a la luz de su resurrección, la enseñanza principal, central y casi obsesiva de su vida: anunciar la inminente llegada del reinado de Dios, es decir, que Dios llega y que llega a reinar. Por eso es que cuando el Señor se despedía de los suyos y ascendía a los cielos, ellos pensaron: si no será ahora cuando va a restaurar el reino de Israel, si no será ahora cuando Dios empiece a ejercer su reinado. Bueno, pues no sucedió lo que ellos pensaron, pero sí tuvo lugar un cambio. En adelante, lo que nosotros, es decir, toda la iglesia, tenemos que hacer es preocuparnos de ayudar a Dios a reinar, colaborar con Él para que reine. Y Jesús ya nos enseñó qué tenemos que hacer para ayudarlo a reinar: vivir a la luz de la verdad y de la justicia y preocuparnos de ayudar a los demás. Ahora pues nos toca poner manos a la obra. Excelente la explicación. Gerardo, te voy a pedir unos segundos para ir a la pausa y luego regresamos con este diálogo en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Padre Gerardo Aste en Domingo es Fiesta, conversando sobre la ascensión aquí en RPP, la voz del Perú. Gerardo, y además del número 40 que nos comentabas, ¿qué otros simbolismos hay en torno a la ascensión? Mira, Carlos, otro simbolismo importante son los cielos. Hechos 1:9 nos dice que después de que Jesús se despidió de ellos, fue levantado en presencia de Dios y una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijos al cielo. Según Lucas, Jesús ascendió a los cielos más allá de las nubes, porque desde muy antiguo la humanidad se imaginó que Dios, el creador del universo, debía ubicarse en el punto más alto posible, para así poder contemplar su creación entera y regirla. Por eso subir a la montaña, al Horeb como lo hizo Moisés, o al Tabor como lo hizo Jesús, era acercarse a Dios Padre. Pero esta idea también la tenían otros pueblos, como por ejemplo los griegos con el monte Olimpo. Ellos creían que allí habitaban los dioses. O también en nuestra cultura andina, con fiestas como la de Coyurriti, por ejemplo. Sin embargo, cuando se habla de cielo, no debe entenderse como un espacio físico, sino debe entenderse como un modo de existir, pero marcada por la plenitud de la presencia de Dios. Por ejemplo, se debería decir: viviré en cielo y no viviré en el cielo. Bueno, pues en los textos de hoy los cielos nos indican que Jesús volvió al Padre a compartir con Él la plenitud de su divinidad y dando así por terminada su existencia terrena. Por tanto, su ascenso a los cielos significa simplemente que volvió al Padre y que ahora retoma su naturaleza divina en la unidad de un único Dios. Gerardo, y a esta hora tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escuchar y luego estaremos atentos a tu respuesta. Sí, en un momento vamos a escuchar la consulta de uno de nuestros oyentes respecto al Evangelio de hoy, pero continuemos con el diálogo, Gerardo. Y ya que con la ascensión del Señor entramos en un nuevo tiempo, Gerardo, ¿qué debería hacer la Iglesia en adelante? Mira, Carlos, si con su ascensión a los cielos y su ubicación a la derecha del Padre Jesús ha dejado de estar físicamente entre nosotros, entonces, ¿qué viene después? Me dirás. Bueno, pues en torno a esta fiesta hay dos enseñanzas que nos lo explican. La primera, como nos enseña Hechos 1, 10, 11, es no seguir mirando al cielo. Dice Hechos que estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así, tal como le han visto subir al cielo. En el texto citado, los hombres vestidos de blanco recriminan a los discípulos porque ahora que se ha ido Jesús, ellos siguen mirando al cielo. Parece que añorasen los tiempos pasados y al extrañar la presencia física de Jesús, se han quedado pues inmovilizados en el pasado, en los recuerdos, y más bien lo que ahora debe hacer la Iglesia es mirar a la tierra, mirar hacia adelante, pues hay mucho trabajo que hacer en este mundo para ayudar a Dios a reinar. Y hay que poner manos a la obra. Por eso en el Evangelio de hoy Jesús insiste en esto y dice a los suyos: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado. Bueno, pues esa es la tarea de la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, enseñarles a todos acerca de Dios, que nos ha mostrado Jesús, enseñarles que Dios, el que nos ha dado la vida, nos quiere y solo desea lo mejor para nosotros. Y enseñarles que lo que hay que hacer es ayudar y ayudar a todos. Ayudar a que vivan dignamente en este mundo y que después vivan para siempre. Si hacemos así, ayudaremos a Dios a transformar este mundo. Muy bien, Gerardo, ahora sí ya tenemos la pregunta de uno de nuestros oyentes. Vamos a escucharla y después escucharemos tu respuesta. Buenos días, padre. Mi nombre es Maritza. Tengo una pregunta. ¿Y qué significa eso de que Jesús sentó a la derecha del Padre? Mira, Maritza, te agradezco la pregunta. Sentarse a la derecha del Padre es otro de los símbolos de la celebración de hoy. Cuando Pablo escribe a los Efesios, le dice que el Padre sentó a Cristo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido. Y esto porque el sitio a la derecha del gobernante o del señor de la casa era el lugar de honor, el más importante, el que gozaba de toda estima, y quien se sentaba a la derecha del rey era quien por delegación compartía todo su poder. En este caso, que Jesús se siente a la derecha del Padre indica que su triunfo sobre la muerte le ha merecido ese honor, y ahora comparte todo el poder del Padre por encima de todo otro poder conocido. Otra manera de expresar esto mismo es lo que le dice Pablo a los Efesios. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Y es lo mismo que Jesús afirma en el Evangelio de hoy cuando dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, en la solemnidad de la ascensión del Señor, la iglesia reconoce a Jesús como Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey del universo y está por encima de todo otro poder que pudiese existir. Gerardo, ¿y nos puede decir cuál es la segunda enseñanza del texto de hoy? La segunda enseñanza es que no podemos ayudarlo a transformar el mundo sin contar con su ayuda. Por eso Jesús nos anuncia el envío del Espíritu Santo. Hechos 1, 5 y 8 dicen: dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo es Dios mismo, pero en cuanto a fuerza, dinamismo, actividad, Él nos empujará a actuar y nos ayudará a hacer de este mundo un mundo mejor para todos. Por tanto, se puede decir que con su ascensión ha empezado el tiempo de la iglesia. Y se trata de un tiempo nuevo, un tiempo de crecimiento y maduración, un tiempo en donde la iglesia ya no estará de la mano de Jesús, tendrá que caminar sola. Y en ese nuevo tiempo, Dios va a ayudar a su iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Y este regalo del Espíritu Santo lo celebraremos en la gran solemnidad de Pentecostés este próximo domingo, el domingo que viene. Gerardo, y para terminar, en el libro de los Hechos 1:11 se nos dice que el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como le han visto marcharse. ¿Nos puedes explicar esta promesa? Sí, en efecto, con su ascensión Jesús ha vuelto al Padre. Pero el Nuevo Testamento nos anuncia que volverá por segunda vez, al final de los tiempos, al final de la historia. Nuestra fe afirma que el Señor volverá una segunda vez, pero en esa ocasión volverá con toda su gloria, como Rey del universo, a fin de clausurar la historia y declarar el triunfo definitivo del bien. Y a esta vuelta se la conoce como la segunda venida de Jesús. Desde sus inicios la Iglesia siempre ha esperado la segunda venida de Jesús. Y esa creencia es tan antigua que se encuentra consignada en el Nuevo Testamento. Más aún, la Iglesia de esos tiempos esperó que Jesús volviese inmediatamente. Y fue esta espera la que la mantuvo en guardia, trabajando constantemente por ayudar a los demás. Desgraciadamente, el retraso de su segunda venida hizo que la vigilancia se relajase y que la preocupación por el prójimo dejase de ser urgente. Pero nosotros creemos que llegará y por lo tanto no podemos dejar de esperarlo. Debemos esperarlo apasionadamente, deseando de corazón que vuelva pronto para que cierre la historia y para que nuestra felicidad y la de todos sea plena. Mientras tanto, Él continúa con nosotros a nuestro lado y hemos de estar convencidos de que así es,
o como dice él mismo, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues con esas palabras esperanzadoras concluye el texto de hoy y concluye también todo el Evangelio de Mateo. Gracias, Gerardo, por esta hermosa explicación. Y ahora esto es tan bueno, ¿no? Es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 26 de mayo, la Iglesia Universal recuerda la memoria de dos santos importantes, Felipe Neri y Mariana de Jesús Paredes. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de estos dos importantes acontecimientos? Bueno, Felipe nació en Florencia en 1515, pero ya desde muy niño quedó huérfano, pero por la amistad que tenía su padre con los dominicos, Felipe pudo estudiar primero letras y humanidades en Florencia. Cuando tuvo 18 años se fue a Roma y encontró con una iglesia en situación deplorable. Eran años muy difíciles, estaba teniendo lugar la ruptura de Lutero, y en esos tiempos Roma estaba controlada por las grandes familias italianas y muchos se hacían sacerdotes y religiosos más por interés que por vocación. Y estaban todos empapados en el espíritu del Renacimiento y se habían dedicado más a las artes que la atención de los cristianos. Entonces Felipe, movido por el deseo de evangelizar la ciudad, comenzó a ir a las plazas y mercados y a hablar a la gente acerca de Jesús y su camino. Y en su deseo de reformar la iglesia se hizo amigo de Ignacio de Loyola, incluso pensó en algún momento hacerse jesuita, pero después su deseo de cristianizar la ciudad de Roma fue muy grande. A los 36 años se hizo sacerdote, inició una congregación llamada la del Oratorio, en donde reunía muchos sacerdotes y diáconos para diversos apostolados. Falleció a los 79 años y los romanos le rindieron un sentido homenaje. Y la iglesia lo reconoció santo solo 27 años después. Y Santa Mariana de Jesús Paredes es una santa ecuatoriana que llegó a ser contemporánea de San Martín de Porras. Mariana nació en Quito, Ecuador, a fines de octubre de 1618. Cuando tuvo solo 4 años perdió a su padre, 3 años después quedó huérfana de madre. Su hermana mayor la acogió en su casa como una hija más. Y ya desde muy niña empezó a dar muestras de un gran interés por las cosas de Dios. En la oración, en la evangelización, especialmente en la ayuda de los pobres. Quiso ser un par de veces religiosa, pero no fue posible, y entonces decidió servir a Dios como una laica como cualquiera. Vivió en la casa de su hermana en una habitación muy austera, y siguiendo la espiritualidad de la época, como fue el caso de Santa Rosa, se dedicó pues a la mortificación corporal. Y finalmente se hizo terciaria franciscana y falleció a los 26 años de edad, y fue canonizada en 1950. Sí, Gerardo, un gran abrazo. Gracias por enseñarnos a conocer al verdadero Dios. Gracias realmente por ser el guía que muchos necesitamos. Vamos a tomar en cuenta mucho de lo que nos explica. Ya no tenemos tiempo para más. Que tengas un buen domingo, Gerardo. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. 10 de la mañana con 33 minutos. Que tengan todos ustedes también un gran domingo. Nos encontramos en una próxima edición de Domingo es Fiesta. Muy buenos días.